que es lo que vamos a ver principalmente. Tenemos análisis de datos, ¿ya? Módulo 2. Vamos a trabajar principalmente con la herramienta de análisis de datos en Excel. Dice, la función análisis de datos es una herramienta de Excel usada para obtener los valores de medidas estadísticas, ¿ya? Más que todo descriptiva, porque, estadística descriptiva, porque obtiene datos, más que probabilidades, datos estadísticos que se pueden extraer de un conjunto de datos, ¿ya? Principalmente conceptos como la media, la moda, la varianza, desviación estándar, ¿ya? Y generar histogramas de los datos, ¿ya? El análisis de datos se refiere a examinar un grupo de datos con la finalidad de obtener información sobre cómo se comporta el dato o un conjunto de datos, ¿ya? Aquí tenemos relaciones, ahí está, ¿dónde más? Tenemos relaciones inversas o directas, ¿ya? De los datos. Entonces, aquí tenemos, usamos relaciones inversas o relaciones directas, donde nosotros los vamos a ir analizando, ¿ya? Vamos a ver una serie de definiciones con las cuales vamos a ir trabajando, ¿ya? Beneficios del uso de análisis de datos en Excel, análisis de datos sencillo, bueno, entre comillas, generalmente la estadística se ocupa para analizar el comportamiento, como yo le dije principalmente de los datos, y el campo de uso que tiene es para lo que es la bioestadística principalmente, ¿ya? Entre otros datos más que uno puede analizar, ¿ya? Ofrece medición del comportamiento de los consumidores, facilita toma de mejores decisiones del negocio también, permite reconocer problemas de rendimiento, facilita la detección del riesgo del negocio, ¿ya? Ahí nosotros vamos a ver generalmente qué datos pueden afectar para la toma de decisión en base principalmente al comportamiento. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Van a abrir su Excel, ¿ya? Van a abrir su Excel. Probablemente no tengan este complemento abierto, así que lo vamos a abrir, lo vamos a ejecutar. Van a abrir el Excel, ¿ya? Y, estando en el Excel, van a dirigirse a la opción de, al botón de opciones, 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 Excel, opciones, complementos. Ya, abrimos el Excel, opciones, opciones de Excel, complementos, ir. Y aquí vamos a activar uno que se llama herramientas para análisis. Ya, y finalmente a aceptar. A aceptar. Si, si todo salió bien, en datos van a encontrar análisis de datos. En la pestaña datos. Si todo salió bien, en la pestaña datos van a encontrar análisis de datos. ¿Ya? El libro nuevo, datos, análisis. Ahí lo encontré yo Ah, en como análisis, súper sí, sí, chico. sí. Sí. Análisis de datos. Análisis de datos, ya, aquí lo Sí, vi. sí, sí, sí. Sí, eso siempre pasa de una u otra manera. Ya. Entonces ya tenemos la opción análisis de datos activada y lista. ¿Ya? Sí. Bueno, ahí tenemos los pasos, opciones, complementos, ir, y vamos a activar las herramientas para análisis. ¿Ya? Entonces, con esta herramienta de análisis de datos, vamos a ver ciertas herramientas. Creo que están todas aquí, ¿eh? Si es que nos falta alguna. Análisis de varianza de factores, ¿ya? Más conocido como ANOVA, ¿ya? Coeficiente de correlación, pues, sí. Después tenemos estadística descriptiva, histograma, media móvil y aleatorio. Y creo que hay uno que se llama covarianza, que es ANCOVA, ¿ya? Son los conceptos que nosotros vamos a ver hoy, ¿ya? Tenemos, para comenzar, una definición súper importante, ¿ya? La varianza. La varianza. La varianza es una medida de dispersión, tal como es la desviación estándar, ¿ya? Eso significa que pretende capturar en qué medida los datos
están en torno a la media, ¿ya? La desviación estándar es muy similar, ¿ya? Es muy similar. Si tenemos datos muy por encima o muy por debajo de la media, esta será menos representativa y lo veremos reflejado en una elevada varianza, ¿ya? Aquí en este caso, la varianza calcula obviamente los datos en torno a la media, como lo hacía la desviación estándar, pero la diferencia es que calcula cuántos datos más o datos menos están sobre la media o bajo la media, ¿ya? ¿Cuántos datos más? No sé, por ejemplo, aquí el mejor ejemplo que muestra, la varianza calcula en torno a la media, como lo hace la desviación estándar, pero calcula a través de esta fórmula, ya, conceptos matemáticos principalmente, si el dato es más representativo sobre la media o bajo la media, ¿ya? Esa es la principal diferencia entre la varianza y la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar te calcula simplemente, hace un promedio, por decir así, de todos los datos que están sobre o debajo de la media. ¿Ya? Es como un promedio de datos la desviación estándar, mientras que la varianza calcula cuán significativo es el dato que está o sobre la media o bajo la media, ¿ya? Eso es lo que calcula en este caso la varianza, ¿ya? La representatividad, o sea, si estos datos de arriba que están sobre la media son más que los de abajo, la varianza es más representativa sobre la media y te da un cálculo general, ¿ya? Y esos cálculos tienen, la varianza, como principalmente dije al principio de la clase, te calcula un comportamiento. Los datos son más representativos en este caso sobre la media y te da un valor sobre la media, ¿cierto?, de representatividad, ¿ya? Ese es un comportamiento positivo en este caso, ¿ya? Esa es una primera definición. O muy por debajo, esta será menos representativa y lo veremos reflejado en una elevada varianza. Tenemos ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una muy buena explicación de la varianza. Imaginemos, por ejemplo, que queremos calcular el salario medio de dos empresas, de solo dos trabajadores, ¿ya? De solo dos trabajadores. En la empresa A, los salarios son de 24.500 y 23.500 euros, ¿ya? Miren qué parejo están los salarios en la empresa A. En la empresa B, los sueldos son de 16.000 y 32.000, ¿ya? Vemos que en ambos casos la media es el mismo, 24.000 euros, ¿ya? Sin embargo, esa medida es más representativa en la empresa A, ¿ya? Ya que los dos valores se encuentran mucho más próximos a la media que en la empresa B, ¿ya? Este es un ejemplo clarísimo, o sea, muchos valores cercanos a la media, ¿cierto? En representación de valores volátiles que también representan la media, pero están más alejados. O están más cercanos, sí, no, están muy alejados, o están muy arriba o muy abajo, ¿ya? Esta es la mejor representación, ¿ya? La media se representa más en la empresa A, puesto que los datos están más cercanos a ella, ¿ya? Eso es un ejemplo de lo que es el uso de la varianza, ¿ya? De la aplicación de la varianza, ¿ya? Tenemos representatividad en la empresa A por sobre la empresa B, ya que los datos están muy lejanos, muy dispersos unos de otros, ¿ya? Eso es hasta el minuto un muy buen ejemplo de la varianza. Entonces, en base a ello, vamos a hablar del primer concepto, análisis de varianza de factores, o más conocido como ANOVA, ¿ya? Para comparar promedios de distintos grupos de datos, usaremos una tabla de análisis de varianza, ¿ya? Analysis of variance, ANOVA, ¿ya? Analysis of variance. Esta tabla contiene los elementos que analizan la variación de los datos y nos sirve para comparar si dos o más grupos son estadísticamente distintos o no, ¿ya? Y aquí se utiliza algo que se llama hipótesis inicial. Básicamente, se afirma una situación, un problema,
y se dice si esa hipótesis con la cual se afirma inicialmente se puede aceptar o se puede rechazar, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo, se dice que el número de taxis a las 8 de la mañana es mucho mayor que el de las 10 de la mañana, ¿ya? ¿Y cómo se puede tomar esa hipótesis inicial, ¿cierto? Se toma con datos. La cantidad de frecuencias de recorridos que se hacen de diferentes taxis a diversos horarios, ¿ya? Entonces, aquí se saca un promedio. Matemáticamente, esta hipótesis inicial, ¿ya? Matemáticamente se calcula a través de una fórmula y en base a eso se compara con otro valor. O sea, el resultado de este análisis de varianza, de esta ANOVA, te da un valor que se llama F, un valor F, ¿ya? Y ese valor F se compara con me parece que se llama F crítico, lo vamos a ver de ahí, F crítico. Y este F crítico también se obtiene de una tabla como la que vimos el otro día en la distribución normal, es una tabla estándar. No vamos a llegar a ese nivel, ¿ya? Porque aquí, gracias a la herramienta de análisis de datos, vamos a ver cómo vamos a desplegar este procedimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a buscar con ANOVA? La finalidad, el objetivo de una tabla ANOVA es testear si dos o más grupos son estadísticamente iguales o son distintos entre sí, ¿ya? Eso vamos a ver. A través de la hipótesis, si la aceptamos o la rechazamos. Hipótesis inicial, o también se le llama H0. H0, hipótesis inicial o H0. También conocida como la hipótesis nula. Es la creencia inicial, es lo que yo le decía. Es la creencia inicial que tenemos sobre los grupos que tenemos. En estadística, esta hipótesis es que los promedios de todos los grupos serán estadísticamente iguales. Así se piensa al principio, ¿ya? Todos los promedios de todos los grupos, primeramente son iguales, ¿ya? Hasta que descartemos lo contrario. Teniendo la hipótesis inicial, el H0, también tenemos un F, el test F, ¿ya? Que se realiza, dice, test que hace la tabla ANOVA para verificar si se cumple la hipótesis inicial, es decir, si los promedios de los grupos son iguales o no. Si el valor de nuestro valor F es mayor que un F crítico, se compara un F con un F de tabla, ya que lo vamos a ver. No la tabla, sino que esta comparación. Si este F es mayor que nuestro valor crítico, ¿ya? Vamos a decir que la hipótesis inicial no se cumple. Es decir, los promedios de los grupos son estadísticamente distintos, ¿ya? Es así tal cual. Vamos a ir a la primera hoja. Ahí, ¿ya? Ahí. Y aquí tenemos un ejemplo. Y está con su respuesta ahí, pero lo vamos a ver después. Lo vamos a ver después. Lo importante es que lo podamos ir realizando. Tenemos distintos grupos. Tenemos matemáticas, historias y ciencias naturales, ¿ya? Pero tenemos un solo factor, las asignaturas, de un solo factor. Vamos a ver ANOVAs de un solo factor y de dos factores. Un factor es cuando tenemos una designación, tenemos asignaturas. Cuando son dos factores, interviene otro campo aquí, ¿ya? Como cuando generamos tablas de contar si conjuntos, sumar si conjuntos, ¿ya? Que tenemos dos criterios. En este caso, tenemos, por decir así, un criterio, que son las asignaturas. Queremos comparar el promedio de matemáticas, de historias y ciencias naturales. Nuestro objetivo es saber si es que el promedio que tiene en cada asignatura es estadísticamente igual a las otras asignaturas, ¿ya? Esto es ver si el promedio en matemáticas es igual al promedio en historia y el de ciencias naturales, ¿ya? Básicamente, si los promedios son cercanos uno de otro. O más básicamente, si la persona le va bien o tiene una media general de notas similares en todas las asignaturas, ¿ya? Con eso vamos a partir haciendo un análisis ANOVA. ¿Dónde
donde principalmente si nuestro F es mayor a un F crítico, que ya lo vamos a ver, se rechaza la hipótesis de que los promedios son estadísticamente iguales. Y en este caso serían los promedios estadísticamente, estadísticamente la hipótesis inicial se rechaza debido a que los promedios son estadísticamente distintos. Ahora, si nuestro resultado F es menor que nuestro F crítico, nuestra hipótesis inicial se aprueba, puesto que el promedio total de asignaturas es estadísticamente el mismo en todos. ¿Ya? Esas serían las respuestas que tendríamos que ingresar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos vamos a dirigir a datos, vamos a buscar análisis, y en análisis de datos. ¿Ya? Cuando tenemos estos análisis de datos, ¿ya? Tenemos todos estos tipos de análisis. ¿Ya? Esta herramienta se complementa a nivel estadístico, se complementa con otra que se llama SPSS, no sé si lo han escuchado, SPSS o herramienta R, ¿ya? Que sirve para sacar estos datos mucho más avanzados que en Excel. ¿Ya? Excel tiene una muestra a través de esto, pero esas herramientas como SPSS o R, ¿ya? Son mucho más efectivas para sacar este tipo de datos. ¿Ya? Entonces, teniendo datos, análisis de datos, vamos a elegir el primero que se llama análisis de varianza de un factor o ANOVA de un factor. Por eso dice análisis VAR ANOVA de un factor. ANOVA de un factor. ¿Ya? Vamos a presionar en aceptar, ¿ya? Y vamos a ingresar estos datos. Rangos de entrada van a marcar toda la tabla, con título y todo. Con título y todo. Agrupado por, va a ir agrupado en columnas. ¿Ya? Va a ir agrupado en columnas los resultados. Los resultados. ¿Ya? Vamos a marcar rótulos en las primeras filas. ¿Ya? Aquí, cuando dice alfa 0,05, eso lo vamos a dejar tal cual. ¿Por qué? Porque el alfa es un índice de confianza, un índice de confiabilidad del resultado estadístico. ¿Ya? Como lo que vimos en distribución normal cuando trabajamos con el último ejercicio que decía el índice de probabilidad de una muestra al 95%, nosotros teníamos que hacer la función de inversa distributiva para poder sacar el valor entero. ¿Ya? Está de la misma manera. Tiene un índice de confianza de un 0,05. ¿Ya? O sea, un 5% de error. Ese es un alfa, un 5% de error y un 95% de confiabilidad. ¿Ya? Luego vamos a seleccionar rango de salida. El rango de salida lo vamos a dejar, vamos a presionar aquí y lo vamos a dejar a esta altura. Más o menos donde ustedes quieran, aquí, acá, allá. ¿Ya? Lo vamos a dejar en esa altura. Y vamos a presionar en... no sé si lo dejo aquí. A ver, lo voy a cambiar. Lo voy a dejar ahí mejor. Ahí, más cerquita de eso. Y vamos a presionar en aceptar. Y nos da este resultado. Análisis de varianza de un factor. ¿Qué es lo que hace la primera tabla? Tenemos, contó, cuenta, 4, contó 4 datos. Lo sumó, le sacó un promedio de datos a todos. Tenemos una varianza, un dato de varianza, ¿ya? La dispersión respecto a la media, ¿ya? 156, 30, 104. ¿Qué significa esto? Que tenemos datos, por ejemplo, dice varianza de 3091, ¿ya? 3091 en historia. En historia, ¿ya? Aquí tenemos, creo que es cuando era elevado, la varianza era elevada, los datos eran menos representativos o había mayor dispersión de datos. Aquí están más parejos, tiene una varianza de 30, ¿ya? Están menos dispersos los datos. Y aquí están mucho más dispersos los datos, ¿ya? 104 y 156. Análisis de varianza, la segunda tablita. Lo importante de este análisis es esto,
van a encontrar un F y dice valor crítico para F. Un F y un F crítico. Todo esto, chicos, es un análisis matemático que se hace a través de fórmulas, ¿ya? Se hace a través de fórmulas. Pero aquí el Excel puede hacer todo esto. Análisis de varianza entre los grupos, grado de libertad, otros valores más que nos da, ¿ya? Pero el resultado final es nuestro F de la fórmula resultante y un F crítico que se obtiene de una tabla, ¿ya? Vamos a ver, tabla de análisis de varianza. A ver si la encuentro solamente para mostrarlo. Imágenes. Resultado, no, análisis de varianza anual. Desviación típica, F, tabla F creo que se llama, tabla F. Tabla F, distribución F, anuales. F, aquí está. F de Fisher, tabla de Fisher se llama. Esa tabla, esos datos. Esos datos. Grados de libertad del numerador, del denominador, y esos datos, grados de libertad. 2 y 9. De 1 y dentro de los grupos. ¿Ya? Y con esta tabla se hace este análisis que nosotros no lo vamos a hacer. Por una parte, tenemos, ¿qué valor nos dio? Nos dio un 6,06. ¿Ya? 6 debería estar por aquí, sino más abajo. No creo que estaba más abajo. ¿Ya? 6,06. Si no, esta tabla es otra. F de Fisher, aquí. Ya, pero esta tabla, ¿ya? Sí, esta tabla básicamente. Tenemos 6,06 y un F crítico de 4,25. En este caso, el F vemos que es mayor al F crítico. Cuando F es mayor que el F crítico, ¿cuál es el resultado de la hipótesis? Rechazo. La hipótesis se rechaza. Significa, y la primera idea era que todos los promedios eran iguales. Esa es la hipótesis inicial, que estadísticamente igual a las otras asignaturas. Nuestro objetivo es saber si es que el promedio que tiene cada asignatura es estadísticamente igual a las otras asignaturas. ¿Ya? Hipótesis inicial, promedio y estadísticamente igual a las otras asignaturas. ¿Ya? ¿Se aprueba o se rechaza? Entonces, nuestro resultado es la hipótesis inicial, o H0, se rechaza debido a que estadísticamente los promedios son distintos entre sí. Esa es la respuesta. Ese es el análisis que había que hacer respecto de esto. Y para esto se hacen unas operaciones matemáticas tremendas, se ocupa la tabla de Fisher para poder determinar el valor de F y el valor de F crítico, que también se calcula, se basa a eso, se aprueba o se rechaza. ¿Ya? No quise meterme en la matemática como la distribución normal, que para mí yo lo ocupo mucho, la distribución normal, ¿ya? O la he ocupado bastante, ¿ya? Esto hay herramientas, yo ocupo para hacer esto, que yo lo he hecho hace unos años atrás, ocupo el SPSS, que es mucho mejor en Excel, ¿ya? Pero esto sienta las bases del uso del SPSS, ¿ya? Esta es la primera, y aquí está la respuesta también, y aquí está el análisis. Ahora, al analizar la tabla NOVA, nuestro objetivo es ver si se cumple nuestra hipótesis inicial. Si el valor de F es mayor al F crítico, vamos a rechazar la hipótesis de que los promedios de los grupos son iguales. Es decir, si F es mayor al valor crítico, vamos a decir, al menos uno de los promedios de estos grupos es estadísticamente distinto, ¿ya? Obviamente tenemos una distinción de promedio. Este y este son muy similares, pero este es distinto. Este es distinto. Análisis de varianza. El promedio de las asignaturas para el caso de historia es distinto que en el de matemática y en el de ciencias. Para ver esto, la tabla NOMA, nos vamos a la fila que dice entre grupos y vemos entre grupos, y ahí analizamos el F06, mientras que el 4,25, y ahí está el resultado. ¿Ya? Ese es el del ejercicio 1. Vámonos al ejercicio 2. ANOVA 1,
Fac 2, ¿cuál era? Factorial, análisis, no, 1, ¿por qué le puse fac? No me acuerdo. Ya. Hipótesis inicial. Se desea probar si hay alguna diferencia en los tiempos de respuesta promedios entre los diferentes tipos de circuitos. ¿Ya? Circuitos eléctricos, circuitos de auto, circuito de llamada, etc. ¿Ya? Este es bien genérico también. ¿Ya? Esa es la H0. Se desea probar si hay diferencia en los tiempos de respuesta promedio entre los diferentes circuitos. Teniendo que si el F es mayor al F crítico, se rechaza la hipótesis inicial y en caso contrario se aprueba. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a irse a datos, van a análisis de datos, análisis de varianza de un factor, vamos a seleccionar, vamos a cambiar, vamos a hacer lo mismo aquí. Si no hay mayor análisis que a realizar esto, columnas, rótulos primera fila, el alfa siempre de 0,5 y rango de salida van a elegir ustedes yo lo seleccioné mal. Van a seleccionar ustedes donde ustedes quieren sacar estos datos y a aceptar. Tenemos lo mismo, circuito 1, 555, suma promedio, ¿ya? La varianza de los datos, ¿ya? Tenemos 7, 7, el circuito 1. Los datos son muy cercanos entre sí, muy cercanos. Tenemos 77, 77 el circuito 2, están más dispersos los datos. Mayor varianza, más dispersos los datos. Menor varianza, menos dispersos los datos. ¿Ya? Y un circuito 3, una varianza de 19, 3, 16, 15, 18, 26. Ese dato se aleja. Ese dato se aleja. ¿Ya? Ese dato se aleja. Es el que está más, si no hubiese sido muy parejo. ¿Ya? Tenemos el resumen de la tabla y ahora en análisis de varianza. ¿Ya? Lo analizamos aquí con nuestro F y nuestro F crítico. Los vamos marcando y tenemos 4 es mayor que 3,88, por ende se rechaza nuevamente. Entonces, la respuesta sería la hipótesis inicial se rechaza nuevamente debido a que estadísticamente existe a lo menos una diferencia entre los promedios de los circuitos. Y esa sería la respuesta para este caso. Creo que este no tiene. Ah, sí, sí tiene la respuesta. Ahí está puesto nomás, pero no lo habíamos terminado de realizar. La hipótesis inicial nuevamente se rechaza debido a que estadísticamente existe a lo menos una diferencia entre los promedios de los circuitos. ¿Ya? Análisis de varianza para estos dos casos. ¿Ya? Tengo otro. Aquí está un poquito más elaborado. Ah, este es el caso. Ya me acordé de este. Sí, este es el caso real. Ejemplo. Análisis de varianza de un factor también. Suponga que una empresa tiene 3 dependencias diferentes en donde produce tubos de iluminación y desea verificar el control de calidad en cuanto a duración se refiere de las bombillas. Y para ello toma una muestra de 6 unidades de cada factoría y las somete a desgaste hasta que dejen de iluminar con los siguientes resultados en horas. Básicamente se hizo un control de calidad de las 3 plantas, donde se tomaron 6 muestras por 3 plantas. En las 3 plantas, 6 muestras por cada planta. Y el resultado de las bombillas de iluminación se probaron, ¿cierto? Hasta que estas dejan de iluminar y se calcularon los resultados en horas. ¿Ya? Debiese ser, o se parte o se cree que la hipótesis inicial o nula es el promedio de duración de todas estas bombillas, debiese ser la misma. Debiese ser la misma. Porque son los mismos materiales, los mismos procesos de fabricación, ¿cierto? Entre otros. ¿Ya? Disculpen. Dice,
Recordad que en primera instancia se acepta que todos los valores son iguales. ¿Ya? Se piensa, se cree, se parte de esa creencia. Es decir, nuestros controles de calidad debiesen ser los mismos y por lo tanto el resultado total de todos debiesen ser iguales o muy similares. De 5 segundos. Ya, ahora sí, disculpen. Ya, tenemos esto. Y vamos a comenzar a sacar una nova de un factor. Todavía estamos con un factor. Vamos a datos, análisis de datos, varianza de un factor. Seleccionamos las plantas, no las observaciones, las plantas, planta 1, planta 2 y planta 3, agrupado por columna, rótulo, primera fila y rango de salida. En este caso lo podemos dejar por aquí. Yo lo voy a dejar por aquí. ¿Ya? Ahí. Y voy a darle en aceptar. Tenemos como resultado la cuenta, la suma, el promedio y la varianza. En la planta 1 los datos están más alejados, en la planta 2 los datos son más cercanos a la media, ¿sí? 70, 70, 70, 60 y tanto, y el 82 que se nos escapa de las manos. ¿Ya? Y 32 en la planta 3. La planta 1 son donde los datos son más dispersos. Ahí tenemos mayor diferencia entre uno y otro dato. ¿Ya? Y donde se hay menos en la planta 2. La planta 3 también está muy cercana. Y tenemos la varianza. La varianza. Tenemos 9 y 368. ¿Ya? Obviamente, también tenemos que la hipótesis se rechaza, en este caso, porque el promedio de duración es igual para las tres plantas, y la respuesta es la H0 se rechaza debido a que estadísticamente, por lo menos, por lo menos, el promedio de duración de bombillas es, por lo menos, a que estadísticamente, hay que armar bien la respuesta, a que estadísticamente el promedio de duración de bombillas es diferente en a lo menos una planta, ¿ya? Y ahí tengo la respuesta. La respuesta aquí, obviamente la hipótesis se rechaza y tenemos el resultado de cada uno. Yo le he estado dando lo que estado haciendo y la respuesta, ¿ya? Para que ustedes tengan como referencia. Ahora vamos a trabajar en una ANOVA de dos factores, que según aparece aquí, ¿ya? Tenemos ANOVA de dos factores con una muestra por grupo, ¿no? Es como, cuando estamos hablando de dos factores, es como lo que planteamos para los que conocemos el Excel. Aquí vamos a hablar directamente, es como decir dos criterios. Cuando hacemos una tabla de sumar si conjunto, contar si conjunto, de criterio 1, criterio 2. Aquí en este caso, cuando hablamos de ANOVA, vamos a ver de dos factores. Ya que son los dos criterios, por decir así. De dos factores consisten en que dos tipos de grupos y queremos estudiar si hay diferencia entre estos grupos para ambos tipos. Entonces se entiende mejor con ejemplo. Pensemos que en un curso que tiene varios alumnos y que han rendido varias pruebas. ¿Ya? Ejemplo, pero mucho mejor está mi ejemplo, ¿ya? De criterio 1, criterio 2, cuando nosotros realizamos una tabla, ¿ya? Tenemos, en este caso, queremos ver si los promedios de los alumnos son estadísticamente iguales entre ellos, ¿ya? Y además queremos ver si los promedios de las pruebas son estadísticamente iguales entre ellas, ¿ya? O sea, analizamos dos factores, el factor de los promedios entre las pruebas y los promedios entre los alumnos, ¿ya? Por eso es que utilizamos una ANOVA de dos factores. Queremos estudiar los promedios de los alumnos y los promedios de las pruebas, ¿ya? Promedios de pruebas, promedios de alumnos. Con los datos completos, vamos a datos, análisis de datos por muestra de grupo. Selecciono los datos, rótulos, la salida va a ser en G8, ahí, G10, y ahí lo tengo. Ahí sí, 1, 12, 6, 60, 80. 60, 80. 1, 12, 60, 80. Ahí sí, ahí sí. Tenemos los datos de fila y los datos de columna.
los datos de fila y los datos de columna. Y los vamos a analizar con este. Los datos de fila. El valor de f es menor al valor crítico. ¿Ya? Este f, para las filas, es menor al valor crítico. Entonces los promedios de las pruebas son estadísticamente iguales. El promedio de las pruebas son estadísticamente iguales. Entre todas las pruebas. Estadísticamente iguales. Esos son los valores de fila. Y los valores de columna, 60-80, 7-70. F es mayor al valor crítico, entonces los promedios de José Tomás y Cristóbal son estadísticamente distintos. ¿Ya? Analizamos el promedio de las pruebas y el promedio de José Tomás y Cristóbal. Uno analizó una varianza de fila y otro una varianza de columna. ¿Ya? Entonces aquí, F1, 12, 6, 38, vamos a hacer el primero. Tenemos que anotar la respuesta, la vamos a anotar aquí. La H0, 1, por decirlo así, aquí es 1,12 y menor, se aprueba, puesto que el promedio de pruebas es estadísticamente igual. ¿Ya? Es el primero. Y aquí la H02 se rechaza, puesto que el promedio de José Tomás y Cristóbal es estadísticamente distinto. El análisis entre pruebas y el análisis entre los participantes, o sea, entre los alumnos, ¿ya? Que están ahí. Un H01, una hipótesis 1 de un grupo se aprueba y el análisis de otro grupo se rechaza, ¿ya? Lo voy a hacer muy rápido. Tomamos datos, análisis de datos, valores ANOVA con una sola muestra por grupo. Tenemos el rango de entradas en este caso, que está resuelto aquí, ¿eh? Significancia de 005, rótulo, rango de salida. Le marcamos los datos aquí y obtenemos los datos. Cabe recalcar que aquí tenemos que sacar si existen diferencias significativas entre los tratamientos, ya a nivel de columnas, y si existen diferencias entre los bloques filas. O sea, tenemos que sacar un H0, hipótesis inicial para filas, y un H0, hipótesis inicial para columna. En este caso, el F es mayor que el F crítico, por lo tanto aquí se rechaza la hipótesis, y aquí el F es menor que el F crítico, por lo tanto se aprueba la hipótesis. ¿Ya? Que existen, el H0 se rechaza porque existen diferencias estadísticas entre los tratamientos, ¿ya? Que aquí se aprueba porque existe estadísticamente todos los datos entre fila. Existen diferencias entre los bloques A, B, C, D y este se aprueba porque estadísticamente todos los promedios de los equipos son iguales. ¿Ya? Ahí se decreta el resultado, que es lo mismo que está aquí. 5, 3, 2, 15, 5, 3, 2, 15, 3, 25, 3, 49. ¿Ya? Y tenemos ANOVA realizado. Coeficiente de correlación. ¿Ya? La correlación entre dos variables es la relación proporcional. Cuando hablamos de proporcional en la multiplicación, hablamos de que si uno aumenta el otro también, y si uno baja el otro disminuye. ¿Ya? Que existe entre ellas. Es decir, cómo cambia una ante los cambios en la otra. O sea, una es directamente proporcional con la otra. ¿Ya? También podría ser inversamente proporcional. Si una aumenta, la otra cae. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos esperar que exista cierta relación entre los ingresos y costos de una empresa. ¿Ya? Lo más probable es que en este caso tengamos una correlación positiva. A mayor ingreso, mayor costo. Ya que mientras mayores sean los ingresos, mayores son los costos. Lo que habíamos dicho. Para medir la correlación, trabajamos con el coeficiente de correlación, que puede tomar un valor entre -1 y 1. ¿Ya? Cualquier valor entre -1 y 1. También pueden ser superiores a ese valor, ¿eh?
cuando ya estadísticamente es inversamente proporcional o directamente proporcional, según las diferentes relaciones que existen entre las dos variables. ¿Ya? El coeficiente de relación se obtiene sacando, hay una función directa que es relación, algo así, coeficiente de relación, ¿ya? Si es que las variables tienen un coeficiente de correlación de 1, significa que tienen una correlación positiva perfecta, ¿ya? O sea, ingresan 3, costo 1. Ingresos 13, 11, 7, 5, 15, 13, 4, 2. Y nos tiene una correlación perfecta. Cuando una variable disminuye, la otra también pasa. Para entender a los que nos referimos, o una aumenta, la otra también. Vamos al siguiente ejemplo en que tenemos los ingresos y costos de una empresa. Podemos ver en el ejemplo que a medida que aumentan los ingresos, también aumentan los costos. Costo e ingreso. ¿Ya? Lo que queda claramente reflejado en un gráfico de líneas. Aumento de ingreso, aumento de costo. Disminución de ingreso, disminución de costo. De la misma manera. Ese es un coeficiente de correlación. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a sacar? Ya lo vamos a ver. El coeficiente de correlación es muy usado para ver la correlación de dos variables en el tiempo, por lo que es muy común que vaya acompañado de un gráfico de líneas para que sea más fácil de ilustrar. Por otro lado, si las variables presentan un coeficiente de correlación de -1, significa que tienen una correlación negativa perfecta, también conocida como la correlación inversa. Si una aumenta, la otra disminuye. En este caso, a medida que una de las variables aumenta, la otra disminuye, tal cual como decía ahí. Este es un coeficiente de relación negativo, de -1 perfecto, donde tenemos aumento de ingresos, ¿cierto? Tenemos aumento de ingresos, bueno, costos de ingresos son iguales. Después tenemos un aumento de ingresos de 15 y un costo de 5. Luego tenemos un ingreso de 5 y un costo de 15, un ingreso de 18, un costo de 2, y así van con este tipo de correlación. Ya el coeficiente de correlación es de -1, algo que se puede establecer, ¿cierto? Para poder generar los cálculos. Bueno, aquí hay una fórmula que es el coef punto de Correl, matriz 1, matriz 2, donde se saca, básicamente se puede sacar coef de Correl, sacas este, argumento 1, y este argumento 2 te va a dar un coeficiente de correlación. Una columna versus la otra columna, ¿ya? Coeficiente de correlación, ahí tenemos ingresos y costos. Ingresos, costos, sacamos la correlación. Como podemos ver, tenemos un coeficiente de 0,7, lo que significa que los ingresos y los costos presentan una correlación positiva, ¿ya? Mayores ingresos, mayores costos, pero se ve menos exacerbado, como en el coeficiente de correlación 1, ¿ya? Que sería una correlación positiva perfecta, ¿ya? Pero aún así tenemos una correlación positiva, ¿ya? Mayores ingresos, mayores costos, ¿ya? Correlación, análisis, la segunda forma de obtener un coeficiente de correlación es un poco más compleja, pero nos permite obtener lo mismo. Esto a través de la tabla. Usando el análisis de datos, que es lo que vamos a ver básicamente, para calcular los coeficientes de correlación. Ahora, para calcular el coeficiente de correlación en Excel, usando la herramienta de análisis de datos, vemos un ejemplo similar de la forma 1, pero ahora incluyendo que tenemos tanto costos variables como costos fijos. No sé si lo tengo en este ejercicio, pero vamos a verlo igual. Sí, tienes razón. Ya. Bueno, la primera, coeficiente de correlación, ¿ya? Lo podemos sacar con fórmula. La primera hojita, es muy, muy cortito. Es igual coef de Correl. Matriz 1, ingresos. Matriz 2, costos. Una correlación perfecta. 1. Mayores ingresos, mayores costos. Uno aumenta, el otro también. Uno disminuye, el otro también. ¿Ya? Correlación. Y lo tenemos aquí. Pero esto está en versión. Esto está, sí, coeficiente de correlación. ¿Ya? Esto está, no, son distintos. Análisis son distintos. Pero ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Vamos a hacer este con coeficiente de correlación. Son distintos. No me había fijado, pero eran distintos. Ya, pero no importa. Está igual bien. Vamos a hacer este con el análisis de datos. La fórmula es coeficiente de correlación. Coef.d.correl. Tomamos uno, tomamos otro. Y te da una correlación perfecta. ¿Ya? ¿Tienen el documento abierto ya? Sí. Super.
Sí, Vamos a ver entonces este procedimiento. Eh, Datos. Análisis de datos. El tercero, el cuarto, coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. Rango de entrada. Seleccionamos todos los datos. Rótulo de primera fila. Rango de salida. Y lo vamos a hacer. Rango de entrada. Columnas. Rótulo de primera fila. Rango de salida. Te los voy a explicar inmediatamente. Ah, me faltó los títulos. Creo que seleccione los números. Se selecciona todo. Pero igual se puede interpretar, pero se selecciona todo. Todo, 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 todo. Todo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Se selecciona toda la tabla. Se los voy a explicar a continuación. Fíjense que tenemos una tabla de correlación. Dice ingresos, costos, ingresos, costos. ¿Ya? Se cruzan. Tenemos ingresos con ingresos y costos con costos. Cuando tenemos ingresos con ingresos y costos con costos, esos datos no los tomamos, porque son los mismos que se están evaluando. ¿Cuál es el dato que nos interesa en el coeficiente de correlación? Simple. Este. La interacción entre los ingresos y los costos. ¿Ya? La interacción entre los ingresos y los costos. O sea, el coeficiente de correlación en este caso es igual a este. La correlación entre los ingresos y los costos. Versión fórmula, versión análisis de datos. ¿Ya? La correlación entre los costos y los ingresos. ¿Ya? Este pensé que era lo mismo, pero son distintos. Miren, de hecho ahí lo saqué por la página para que lo vieran ustedes. Este lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con la fórmula, el procedimiento de análisis de datos. Tenemos más de dos variables. Los ingresos, los costos variables y los costos fijos. ¿Ya? Vamos a tomar, lo vamos a hacer aquí mismo, ¿ah? Lo vamos a hacer aquí mismo, para interpretar esto. Vamos a datos, análisis de datos. Disculpen, coeficiente de correlación. Vamos a seleccionar todos los datos, columnas, rótulo, rango de salida. Lo voy a dejar en más bajito aquí. El segundo, coeficiente de correlación, análisis RES. Toman toda la tabla, columnas, rótulos, primera fila, rango de salida. Tenemos, no lo tomamos, no lo tomamos, no lo tomamos, porque son relaciones, son esos mismos valores. No lo tomamos. ¿Qué tenemos aquí? Tres resultados. La correlación entre los ingresos y los costos variables, la correlación entre los ingresos y los costos fijos y la correlación entre los costos variables y los costos fijos. Aquí tenemos, ¿cómo podríamos interpretar? Una correlación positiva. A mayores ingresos, ¿cierto? O sea, a medida que los ingresos aumentan, tenemos un aumento de los costos variables. Y a medida que los ingresos aumentan, tenemos, mientras los ingresos aumentan, los costos fijos es proporcional, disminuirían, ¿cierto? Así se interpreta. ¿Estamos de acuerdo?
Relación inversa. O mientras disminuyen los ingresos, los costos fijos aumentan. También podría decirse de esa manera. ¿Ya? Tenemos costos variables y costos fijos. Si aumentan los costos variables, aumentan los costos fijos. Si disminuyen los costos variables, disminuyen los costos fijos. No, sí, uno tiene que tener claro que, si vamos a anotarlo aquí, si la correlación se mueve, es mayor a cero, por decir así, mayor a cero y tiende al 1 y tiende a 1, ¿cierto? Hay una correlación positiva. ¿Qué significa eso? Que si uno aumenta, el otro también. Si uno disminuye, el otro igual. Así podríamos resumir. Si la correlación es menor a 0 y tiende a menos 1, entonces tenemos una correlación negativa. Es decir, uno aumenta y el otro disminuye. O, en su defecto, uno disminuye, el otro aumenta. Ahí estaría el resumen de esto. Ahí estaría el resumen. Ahí lo simplificaron a nivel numérico, ¿ah? Lo hicieron de dos decimales. ¿Ya? Ah, ya. Suponga que sus empleados tomen una prueba para rendir agilidad manual. Usted tiene la impresión de que la edad de los empleados está relacionada con las calificaciones. ¿Ya? O sea, hay una relación entre la edad de la persona y cómo van a ser. ¿Ya? 10 empleados reportaron sus calificaciones de la prueba de agilidad manual. ¿Existe alguna correlación entre la edad de los empleados y las calificaciones de la prueba? ¿Ya? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a aplicar esta misma respuesta. Podemos sacar a nivel de fórmula, con el coeficiente de correlación, ¿ya? Tenemos edad versus prueba. O 0,97, 0,97, es lo mismo. Pero también lo podemos hacer a nivel de procedimiento de correlación. Datos, análisis de datos, coeficiente de correlación, seleccionamos los datos de la prueba, columna, rótulo, salida, rango de prueba, lo vamos a dejar aquí al ladito, aquí abajito, ¿ya? Te va a dar el mismo resultado, aceptar. Tenemos edad de edad, prueba, prueba, estos datos no se toman, porque son estadísticamente los mismos datos, y tenemos nuestro coeficiente de relación de 0,97, casi menos 0,1. ¿Ya? Bueno, la función, correlación o Pearson, devuelve el coeficiente de correlación o producto momento R de Pearson. En el caso R es un índice que está entre menos 1 y 1, que refleja el grado de dependencia lineal entre los conjuntos de datos. La función pide lo siguiente, que el Pearson o el coeficiente de correlación, arreglo 1, arreglo 2, ¿ya? Arreglo 1 son los valores independientes y arreglo 2 los valores dependientes. Tenemos la edad, los independientes y la prueba, los dependientes. Como resultado, la función para el problema ejemplo es el siguiente. La función de coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación o producto momento es 0,97. ¿Ya? Aquí me dice 0,97, pero debería ser menos 0,97. En otras palabras, sí existe una alta correlación entre la edad y los empleados. Algo aquí no está correcto, porque es menos 0,97. ¿Ya? Existe una alta correlación entre la edad y los empleados. ¿Ya? Pero no sé por qué de aquí es menos 0,97. Probablemente se equivocó. Al ser menor, yo lo interpreto de otra manera. Al ser menor es que no hay una correlación. Yo lo interpreto así, porque este valor o es negativo o es positivo. Me da la impresión de que esto está errado. El valor es el mismo, pero no puede quedar absoluto.
No puede quedar absoluto, porque te está indicando que entre menos y 1. Entre menos y positivo. ¿Ya? No existe correlación. Para mí no existe correlación entre la edad de los empleados. ¿Ya? En base al signo negativo, según lo que aparece aquí. ¿Ya? Pero lo importante es que, independiente de este error que yo considero, se entendió. Se percibe totalmente lo que se quiso decir. ¿Ya? Aquí está muy resumido. ¿Ya? Muy resumido. Eso es el coeficiente de correlación. Bastante corto. Bastante corto. ¿Ya? Estadística descriptiva. Este es muy corto. ¿Ya? Es una herramienta Excel conocida como estadística descriptiva que es útil para generar un resumen de datos estadísticos de nuestros datos de manera rápida y sencilla. Estadística descriptiva, así se llama la herramienta. Para ello, yo les voy a pasar el 3 estadística descriptiva. Ya, se los voy a hacer llegar al chat para que lo abran inmediatamente. Este es, no sé si simple, pero tenemos que ver. ¿Ya? Se van a dar cuenta inmediatamente, se los compartí al chat. A lo que logramos, se los compartí al chat para que no vayan a la plataforma. Lo abrimos. 3 estadística descriptiva. Bueno, ahí está. ¿Ya? Estadística descriptiva. Tengo nombre y edad. ¿Ya? Este lo vamos a ver nomás. Lo vamos a ver. Nombre, edad. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Datos. Análisis de datos. En la hoja de estadística descriptiva 1. Análisis de datos. Y vamos a seleccionar simplemente estadística descriptiva. Estadística descriptiva. Estadística descriptiva. Aceptar. Rangos de entrada. Ahí. Rótulos de primera fila. Rango de salida. Lo vamos a dejar aquí. ¿Ya? Y vamos a dejar un resumen de estadística. Aceptar. ¿Va? Datos no numéricos. ¿Vale? Ahí. Elija al menos una opción estadística. Sí. Ahí. Y G3. ¿Está ocupado? No, porque está ocupado. El rango de entrada contiene valores no numéricos. Me piden estrictamente numéricos. Estrictamente numéricos. Aquí. Ahí. A ver, pero vamos a seleccionar ahí. Igual me lo va a tirar para afuera, sí. Puros números. Básicamente puros números. Puros números. El rango de entrada es el que tenía problemas. Puros números. Columna, rótulo de primera fila, rango de salida, resumen estadística. Yo creo que ahí sí da lo mismo eso. Resumen estadística en G3, acepto. ¿Ya? Ahí. A diferencia de este. Aquí seleccioné la edad, ¿no? Pero lo hice mal. Lo hice mal. Seleccionamos este con el rótulo. Análisis de datos, estadística descriptiva. Ahí, columna, rótulo. Ahí sí. Con la edad. Aceptar. Y ahí sí. Me dejó tomar un dato, pero de rótulo. Tomamos este dato completo. Con un rótulo. La edad. Media, mediana, moda, error típico, desviación estándar, varianza, el índice kurtosis, coeficiente, rango mínimo, máximo, suma y corte. Algunos de ellos son la desviación estándar, medida de la dispersión de los datos. Cuanto mayor sea la dispersión, mayor es la desviación estándar. Si no hubiera ninguna variación de datos, es decir, si fueran todos iguales, la desviación sería cero. ¿Ya? Varianza, medida de dispersión, se parecen mucho, pero yo les decía al principio de la clase que la varianza pretende capturar en qué medida los datos están en torno a la media. ¿Cuál es más representativo? ¿Ya? Si tenemos datos muy por encima, muy por debajo. ¿Cuál es más representativo? ¿Ya? ¿Cuál es más representativo? Kurtosis indica qué tan apuntado o achatada se encuentra una distribución respecto a un comportamiento normal, en la distribución normal. Si los datos están muy concentrados hacia la media o los datos están muy fuera de la media. ¿Ya? Un índice kurtosis. No.
No me recuerdo bien dentro de la distribución normal cómo se ocupaba, ¿ya? Pero básicamente representa eso. Si los datos están muy al centro o más dispersos, ¿ya? Coeficiente de asimetría, existe una misma concentración de valores a la derecha que a la izquierda de la media, en este caso de menos, menos 0. Existe una mayor concentración de valores a la izquierda de la media que a su derecha, ¿ya? ¿Dónde hay más datos? ¿Pasado la media o antes de la media? Todos estos valores se toman en torno a la media. Todos estos valores se toman en torno a la media, ¿ya? Media. Bueno, rango 15 datos, mínimo, el número mínimo 21, el máximo 36, la suma 293, la cuenta contó 10, el número mayor, el menor y el índice de confianza un 95%. No hay mucho que decir. No hay mucho que decir respecto a esto. Les dije que toma la estadística, como dice su nombre, descriptiva, ¿ya? Datos referente a un grupo de datos, a un grupo de rango de datos. Nada más, nada más, nada más, ¿ya? Era todo lo que había que hablar de eso. Covarianza, ANCOVA, que es como el inverso del ANOVA. La covarianza lo que mide es la relación entre dos variables, de manera que si esta es positiva, indica que se mueven en la misma dirección. Por contra, si es negativa, lo que estaría indicando es que las variables se mueven en dirección opuesta. Se parece mucho a la correlación, ¿ya? Una matriz de covarianza es una matriz cuadrada que muestra la covarianza entre muchas variables diferentes. Esta puede ser una forma fácil y útil de comprender cómo se relacionan las diferentes variables en un conjunto de datos, de cómo se va a analizar. Tenemos los mismos valores a analizar, ¿ya? Vamos es como lo mismo, por decir así. Ya, en la covarianza tenemos estos datos. Matemática, ciencia e historia. Tenemos 3 grupos. Tenemos una tabla de análisis ANCOVA, ¿ya? Que lo vamos a representar datos, análisis de datos, y vamos a escoger covarianza. Aceptamos, rango de entrada a todos los datos. Aquí no, agrupados por columna, rótulo en primera fila, rango de salida, y lo vamos a hacer aquí. ¿Ya? Rango de entrada, todos los datos, columnas, rótulo en primera fila, rango de salida y aceptar. Y tenemos nuestra tabla ANCOVA. ¿Qué seleccionamos? ¿Cómo se interpreta esto? Aquí está lo mismo. Los valores que están matemática, ciencia, historia, son las varianzas. Son las varianzas. ¿Ya? Varianza, varianza, varianza. ¿Ya? La varianza de las puntuaciones de matemática es 6496. La varianza de las puntuaciones de ciencia y la varianza del historial es 7556. Los otros valores, en este caso está en amarillo, yo lo pinté ahí, pero lo vamos a cambiar de color para que no confundirnos. Ahí, estos valores. Los otros valores de la matriz representan las covarianzas entre los distintos sujetos. ¿Ya? ¿Cómo era la definición de la covarianza? Es la relación entre dos variables, de manera que si esta relación es positiva, indican que van por la misma dirección. ¿Ya? Más que tener una relación como la correlación, la covarianza indica, es muy similar, pero yo lo entiendo como que si el valor es positivo, siguen una tendencia en el mismo camino a nivel positivo, ¿ya? Y si dice, lo que estaría indicando que las variables se muevan en dirección opuesta, si es negativo, ¿ya? Es muy similar a la correlación, ¿ya? Pero significa que la tendencia de los valores iría hacia el lado negativo o la tendencia de los valores iría hacia el lado positivo, ¿ya? En este caso, tenemos las covarianzas. El análisis de covarianzas serían este y este.
La covarianza entre los puntajes de matemáticas y ciencias es 33,2. Es una relación positiva, dado que los números tienden a moverse a un sector no opuesto. Los números transitan en un sector muy similar. La covarianza entre los puntajes de matemáticas e historias es de un menos 24,44, ¿ya? Lo que significa que transitan, son opuestos. Son enteramente, a ver, ¿cómo diría aquí? Indicando que las variables se mueven en una dirección opuesta. Sí. Es como una correlación. Es como una correlación. ¿Ya? Menos 24 y menos 24. A diferencia entre la correlación y la varianza, es que la correlación tiene una variable dependiente y una independiente. Tienen cierta relación. Aquí no medimos si hay una relación, medimos la trayectoria que siguen los datos. Si los relacionamos, pero no están obligadamente relacionados. Así se puede entender mejor. La trayectoria que siguen datos, que si los cruzamos, ¿a qué lado van? Si van al mismo lado, todas juntas, o van una opuesta al lado de otra. ¿Ya? Un número positivo de covarianza indica que dos variables tienden a aumentar o disminuir en conjunto, pero no están relacionadas, a diferencia de la correlación. Por ejemplo, las matemáticas y ciencias tienen una covarianza positiva, lo que indica que los estudiantes que obtienen un puntaje alto en matemáticas también tienden a obtener un puntaje alto en ciencias. Del mismo modo, los estudiantes que obtienen calificaciones bajas en matemáticas también tienden a obtener calificaciones bajas en ciencias. Es una información sin relación. Sin relación, uno podría establecer una relación, ¿ya? Aquí, con la covarianza. Un número negativo de covarianza indica que a medida que aumenta una variable, una segunda variable tiende a disminuir, pero no, insisto, no están relacionadas directamente, ¿ya? Aquí se da una tendencia. Por ejemplo, las matemáticas y la historia tienen una covarianza negativa, lo que indica que los estudiantes que obtienen una puntuación alta en matemáticas también tienden a obtener una puntuación baja en la historia. Del mismo modo, los estudiantes que obtienen una puntuación baja en matemáticas tienden a obtener una puntuación alta en historia. ¿Ya? Son relaciones, el sentido de cómo se van moviendo. Calificaciones, por ejemplo, dice calificación baja en matemáticas, tienden a obtener una alta en historia. Por eso su relación es positiva, sus direcciones, o sea, su relación es negativa, porque tienden a obtener una diferente dirección los datos. ¿Ya? También uno puede interpretar que si pueden obtener una calificación alta en matemáticas, tienden a tener una baja en historia. Para eso habría que analizar los promedios de cada uno de ellos. ¿Ya? Ver efectivamente si desde nuestro punto de vista, en matemática y en historia, aquí podríamos sacar un promedio, por ejemplo. Fórmula promedio tiene 1,88 y fórmula promedio 85. ¿Ya? Hay poquita diferencia, pero igual es como, ¿ya? Tiende, por ejemplo, aquí historia es mayor, ¿ya? Baja en matemáticas, tiene una alta puntuación en historia, ¿ya? O alta en historia y tiene una baja en matemáticas. Esto es una relación, que no es por decir así el resultado, ¿ya? Aquí es una correlación de valores, que no hay valores dependientes e independientes. Es como seguiría la trayectoria de los datos, ¿ya? Aquí tenemos otra, tenemos valores X, Y Z. Se saca el valor, se saca esto, vamos a sacarlo, fórmulas, datos, análisis de datos. Yo estoy pasando esto rapidito para llegar a lo que quiero llegar a. Covarianza, selecciono los datos de aquí, columnas, rótulos, y los resultados los saco en aquí. Acepto. Tenemos las varianzas y las covarianzas. ¿Ya? X e Y, X e X es la varianza. X e Y, su covarianza da negativo. X e Y, X e Y, ¿dónde está? Y X, ahí. Da negativo porque si uno de los valores aumenta, la otra disminuye. Por eso la covarianza tiende a ser negativa. Es como una correlación, pero no hay dependencia entre ellos. Una no depende de la otra. Es un análisis. Por eso la covarianza tiende a ser negativa. X y Z, mientras X va aumentando, X
y Z. Mientras X va aumentando, Z también va aumentando. ¿Ya? Y podemos analizar ZI y Z e I. Sí, esos tres. Z e I. Nada más. ¿Ya? Y el tercero, ahí tenemos. Imagina que eres un instructor, quieres que sus alumnos estudien para un curso, pero no está muy seguro de cómo convencerlos de que es necesario. ¿Qué podrías hacer? Difícil discutir con los números, por lo que es posible que desee considerar la posibilidad de confiar en las estadísticas para ayudarlos a exponer su punto. Con esto en mente, en la próxima prueba, incluiré una pregunta pidiendo a los estudiantes que documenten cuánto tiempo estudiaron para esa prueba en particular. Usando la respuesta y los puntajes de la prueba, pudo crear un cuadro. ¿Cuánto estudiaron? ¿Cuánto estudiaron para la prueba? ¿Cuánto dedicaron y el puntaje que obtuvieron? Una lectura rápida de estos puntajes para hacer respaldar la teoría de cuanto más estudias, mayor puntaje puedes esperar. Pero eso sigue siendo solo una opinión. Se necesitarán estadísticas para influir realmente en los estudiantes. Si yo saco esto, si yo saco esta correlación, o sea, esta covarianza, ¿ya? Esta covarianza, rango, lo vamos a dejar aquí. Ahí. Y tenemos la varianza y tenemos la covarianza. Es decir, la respuesta sería en este caso que mientras más estudias, mayor va a ser tu puntaje. Comprobado estadísticamente. 9.39. Mientras más horas estudias, mayor tiende a ser tu puntaje. Y no había relación. No hay relación entre ellas. Dependencia directa. Es un análisis considerando esa idea. ¿Ya? Es un análisis considerando esa idea. Varianzas, covarianzas. Guardas. Y el último, histograma. Un histograma. Un gráfico. Un histograma nos sirve como una representación gráfica de estadísticas de diferentes tipos. La principal función del histograma es permitirnos establecer de manera visual, ordenada y fácilmente comprensible datos estadísticos que estamos comparando y que queremos analizar. Gráfico. Resumámoslo todo en un gráfico histograma. Pero también está en estadística descriptiva, en análisis de datos. Nombre y edad. Vamos a utilizar un histograma del procedimiento de análisis de datos para sacar esto. Y aquí están los pasos. Crear un rango en C, tenemos nombre y edad. Vamos a generar un histograma. Un histograma es un gráfico sectorizado por rangos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un gráfico sectorizado por rangos. ¿Ya? Y aquí están los pasos. Crear un rango en C para quitar duplicados. ¿Qué van a hacer ustedes? Yo no les tengo que explicar cómo quitar los duplicados. Lo copiamos, lo pegamos. Yo lo voy a hacer nomás. En datos, quitar duplicados, continuar con la selección actual, aceptar. Listo. Y le pongo rango. Rango. ¿Ya? Rango. Listo. Listo. Quite duplicado, lo copié y lo pegué. Ahora vamos a invocar un análisis de datos en histograma. Datos. Estoy en histograma 1 por si acaso. Histograma 1 de la hoja histograma. Análisis de datos. Y voy a elegir histograma. Histograma. Acepto. Tengo rango de entrada. Rango de entrada. Tengo rango de entrada. Todas las edades. Todas las edades. Vamos a ver si me lo pasa sin número. O sea, sin... no, rótulo. También lo puedo pasar con rótulo, ¿ah? Todas las edades. Todas las edades. Todas las edades. Ahí está. Y le selecciono rótulos que tienen rótulo. Rango de clases. Rango de clases. Los rangos. Con el rótulo. Rango de salida. Rango de salida. Lo vamos a hacer aquí abajito. Y vamos a
es decirle que cree un gráfico. Este procedimiento de histograma también me permite generar un gráfico de Pareto, que son para nombrar el número de incidencias o problemas que se producen dentro de un proceso físico o servicio empresarial o industrial. ¿Ya? Pero en este caso vamos a crear gráfico. ¿Ya? Rango de entrada, todos los datos de edades, rango de clase, todos los rangos de segmentación. Vamos a seleccionar rótulos, rango de salida y vamos a crear gráfico. Aceptar. Tenemos el rango y la frecuencia. ¿Ya? Vamos a quitar I mayor. Eliminamos. Y lo eliminamos para que quede así. Finalmente, ¿cómo hacemos que quede como un verdadero histograma? Dar formato a serie de datos y le vamos a cambiar a 0. Y ahí quedó como un histograma. Dice, determinar a través de un histograma las frecuencias de intervalos de precios de venta. Esa es la pregunta. Tenemos referencia, fecha alta, tipo operación, provincia, superficie, precio de venta, fecha de venta y el vendedor. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice, generar frecuencias de intervalos de precios de venta. Y aquí están los precios de venta. ¿Cómo yo genero rangos? La cosa es generar rangos en base al precio de venta. Es decir, ¿entre qué valor y entre qué valor? ¿Entre qué valor y qué valor? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo genero? No sé, tendría que ver el espectro completo de números. Y para eso tengo que empezar a calcular. ¿Ya? Para eso tengo que empezar a calcular porque me dicen crear un histograma de frecuencia de intervalo de precios de venta. ¿Qué es lo que tendría que conocer yo primero? El precio mínimo y el precio máximo para saber dónde estoy. ¿Cierto? Lo primero que tengo que conocer, el precio mínimo y el precio máximo. Entonces hago un min, ¿cierto? Del precio de venta para saber de dónde parten estos valores. Ah, parten de 190.280 euros. Me imagino que estamos hablando de España, euros. Y el precio máximo, ya, entre 190.280 euros y 265.000, ¿cierto? 800, O no, 2 2 millones. millones, 2.658.936 euros. ¿Ya? Vamos a ocupar un redondeo. Vamos a ocupar un redondeo. ¿Cierto? Redondear. ¿Cierto? En este caso vamos a ocupar ahí con 0 decimales. No, pues nos da lo mismo. Nos O da tendría que lo ser mismo. miles. No, no, sí está bien, no, sí está bien. Pero, a ver, no sé si lo ocupamos, lo vamos a dejar así. 265. No, dejémoslo así, no, dejémoslo así. Estaba pensando en el redondeo, pero no, dejémoslo así. A ver, dejémoslo así nomás. Vamos a trabajar con ese y ese. Ahora, para saber, porque tenemos que generar una frecuencia de divisiones entre rangos. ¿Cuántas veces lo vamos a dividir? ¿Cuántas veces lo vamos a dividir? ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuántos datos tengo? ¿Cuántos datos tengo? Cuenta. ¿Cuántos datos tengo? Tengo, es igual cuenta. Es igual contar. No sé qué me está pasando. Es igual contar. Ahí, vamos a ver cuántos datos tengo. Ya. Tengo 67 datos. Tengo 67 datos. Contar cuántos datos. ¿Cuántos datos? Ahí. Ahora, para yo saber cuántas veces lo voy a dividir, cuántos, cómo puedo con 67 datos saber cuántas veces los voy a dividir en rangos? ¿Cómo puedo yo dividir sectorizadamente y de manera pareja los datos? Esto le vamos a llamar clases. Y esto se obtiene
con la función de raíz y se calcula el número. La raíz de 67 es 818. Es decir, vamos a dividir en 8 clases nuestros valores de precios. ¿Ya? Y lo último, antes de despedirnos, tenemos que conocer el rango total, el espectro total de datos. Es decir, ¿cómo yo puedo conocer el espectro total de datos? La diferencia entre el precio máximo y el precio mínimo. ¿Y cómo yo puedo delimitar? ¿Cómo yo puedo delimitar esto? Esto lo vamos a dejar aquí en 8. Lo vamos a redondear a 8 veces. ¿Cómo yo puedo conocer el ancho de cada rango? Ya sé que son 8 clases lo que lo voy a dividir. El ancho de cada clase. Yo voy a tomar, ¿cierto? El rango y lo voy a dividir por 8. Sé que cada ancho de rango de clase va a valer 308.589. Ya con eso, yo voy a hacer lo siguiente. Clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que básico hubiese hecho un desplazamiento hacia abajo, donde yo tengo un límite inferior y un límite superior. De superiores e inferiores de cada clase. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Tomamos los precios de venta, establecimos el precio mínimo, tomamos el precio máximo, contamos que eran 67 datos y para sacar las clases hicimos una raíz aplicado a la cantidad de datos para poder dividir esto en aproximadamente 8 clases. ¿Ya? 8 clases. El resultado de la cantidad total de registros le apliqué una raíz y me dio 818 y lo vamos a dejar en 8. Los rangos, ya la diferencia entre el máximo y el mínimo era de 2.468.000 y el ancho por clase lo vamos a dejar como la diferencia, ¿cierto? La diferencia dividido la cantidad de clases. Y así sacábamos cuánto era el tamaño de clase que tenía que tener cada uno. ¿Ya? Así determinábamos entonces el límite inferior, que era el ancho de clase, bueno, el límite inferior que es el precio mínimo y el precio máximo, ¿cierto? Que es el mayor valor. ¿Ya? En este caso nos dio 190.280 y 2.568.936. Entonces aquí nosotros implantamos el precio mínimo, determinamos límite inferior, límite superior, las clases, ¿ya? Precio mínimo y el límite superior iba a ser el precio mínimo más el ancho de clase fijado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a proceder a desplazar. Y ahí teníamos. Luego, nuestro límite inferior iba a ser este valor. Y ese valor se va a ir desplazando. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos a ir desplazando. Creo que ahí nos da el siguiente valor, que es la suma de este más este. ¿Ya? Desplazamos estos valores ahí y desplazamos estos valores hasta llegar al 2.658.936. Y ahí segmentamos por clase. ¿Ya? Separamos por clase. ¿Ya? Ahí separamos por clase. ¿Ya? Tenemos listas las clases, ¿cierto? Lista las clases. ¿Ya? Nuevamente, vi el mínimo, min, max, conté 67 registros. Las clases, ¿por cuánto los voy a dividir? Segmentar, raíz de la cantidad de registros, el rango entre el mínimo y el máximo, y el ancho de clases es la diferencia, o sea, la diferencia del rango, del mínimo y el máximo, dividido la cantidad de clases. Y eso es por cada cuánto va a establecerse límites, por clase. ¿Ya? Eso fue lo que habíamos visto y ahora nos queda solamente aplicar el histograma. El histograma. ¿Ya? Vamos entonces a realizarlo a través de datos, análisis de datos, de estadística descriptiva, histograma,
aceptamos, ¿cierto? Aceptamos. Y aquí teníamos los rangos de entrada. Vamos a poner todos estos valores, ¿ya? Todos los valores. Y los rangos de clase vamos a dejarlos con los límites superiores, ¿ya? Y lo vamos a dejar en rango de salida, ¿ya? Rango de salida. Este es crear gráfico. Y, a ver, rótulo, ahí. Aceptar. Y creo que esta tengo las cantidades. Tengo frecuencia, cuántas veces se repiten, ¿ya? Y ahí está. Saco el mayor y mayor de la frecuencia, la cantidad de veces que se repiten. Y aquí creo que... Ah, me faltó algo. Creo que no lo tomé entero, ¿cierto? Me parece que sí. Pero igual, voy a borrar. Ahí. Me parece que no tomé símbolo. Datos, análisis de datos, histograma, considerando los rótulos. Eso me faltó. Ahí, precio de venta. Ahí sí. Considerando los rótulos. Y límite superior. Creo que ahí sí. Considerando los rótulos, rango de salida va a ser aquí. Y aquí se hace crear el gráfico. Ahí sí. Precio de venta, totales, rango de clase, los límites superiores. Rótulos. Al tomar rótulos, toma los títulos de cada columna. Crear gráfico. Aceptar. Y ahí sí. Ahí sí nos queda. Ahí sí nos queda. Ahí sí nos queda. Eliminamos aquí el mayor. Ahí sí. Ahí lo siento más propio. Algo me faltaba. Límite superior, ¿cierto? Estos son podríamos cambiar el nombre por clases. Y ahí está la frecuencia. ¿Cómo quitábamos estos espacios? Formato serie de datos. Y el ancho del rango, 0. Y ahí queda un histograma. ¿Ya? Y el histograma tenía frecuencias de intervalo de precios de venta. Frecuencia de intervalos de precios de venta. Obviamente queda más grandecito. Más grandecito. De hecho, podríamos trasladarle una hoja diseño de gráfico, mover gráfico a una hoja nueva. Ahí sí. ¿Ya? La complejidad de este fue determinar esto. Los rangos de clase. Los límites. ¿Ya? Todo esto necesitábamos para obtener las clases y los anchos de cada clase.